Buenas noches, Palabra Plena. Qué bueno estar con ustedes hablando de estos asuntos que siempre han concernido al ser humano, que tiene que ver con el compromiso de la corporación para ir acertando cada vez más en el pensamiento y el qué hacer con lo que pasa con las comunidades vulneradas, lo que pasa con la participación de los distintos actores de la vida social del país y prepararnos de ese modo para asumir los retos que vienen en el futuro. Esta noche estoy con doña Zoila en un desafío impresionante porque ella es lideresa, está vinculada a la corporación Viviendo y está en un proyecto que ustedes ya conocen a través de los distintos actores que han venido a contarnos su experiencia y su vivencia en el programa de Palabra Plena. Y doña Zoila me ha dicho algo que me tiene bien inquieto, y es que ella se ha situado en una condición de líder, y esa condición tiene unos antecedentes. Y todo comenzó desde cuando ella descubrió que en el centro de escucha había encontrado la producción de su desafío, digamos eso así. Es decir, del centro de escucha salió su desafío. Buenas noches, doña Zoila. Me alegra mucho tenerla en el programa Palabra Plena. No quiero decir nada de sus ejecutorias en el proyecto de la corporación allí en Potrero Grande, porque la vida estará para contarnos las cosas. ¿Cómo es eso de que usted encontró en el centro de escucha su desafío y se vinculó a un proyecto de negocios inclusivos, de desafío? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuando digo sí, que desde el centro de escucha encontré mi desafío es, como les decía anteriormente, cuando uno realmente es escuchado, uno busca la manera de que esa escucha se devuelva. Entonces, cuando digo se devuelva, es que cuando usted me escucha a mí, usted tiene herramientas, o sea, yo le he dado herramientas para que usted me las devuelva a mí. Cuando digo como usted me las devuelva a mí, ¿qué es? Usted me escuchó, pero resulta que es que yo tengo una problemática de que no he podido emprender, pero quiero hacerlo. Pero usted encuentra, ve, doña Zoila quiere hacer esto, pero no puede. Pero, espere un momentico, yo la escucho, el centro de escucha la escucha, pero la escucha de cualquier manera, porque yo puedo estar aquí, ¿cierto? Limpiándome las uñas y usted está hablando ahí todo allí, y yo estoy esperando que usted termine de hablar, nos paramos y no pasa nada. Automáticamente, yo le veo esa actitud, yo me cierro, porque yo me doy cuenta que usted no me está escuchando. ¿Usted sabe cuándo yo no estoy escuchando? Claro, uno cuando hay una escucha activa, la otra persona se dispone, o sea, solamente esa persona es la atención, es el centro de atención hacia el otro. Ese es realmente el efecto de la escucha. De la escucha. De la escucha realmente para este tratamiento comunitario que tanto lo necesitamos.
Esto que le he planteado es porque me trae a la memoria uno de los grandes procesos de la verdadera democracia, digamos, era en la antigüedad, en donde estaba establecido que todo el mundo tenía la obligación de escuchar al otro en las propuestas que hacía sobre su vida privada y pública. Y cada uno tenía el derecho a ser escuchado. Ese derecho lo tenía. Entonces, ahorita pensando en usted, lo recuerdo porque el país vive, por ejemplo, una situación muy interesante en donde valdría la pena volverse a escuchar. Tener uno el derecho sagrado de ser escuchado y tomada en cuenta su palabra. Por eso es palabra plena. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo se van logrando esos hechos? La coherencia en el decir, en el hablar. Y un bien decir, no es cualquier tipo de cosa que se dice. Bueno, ahí yo la había interrumpido y usted me estaba contando que en el centro de escucha, por haber sido escuchada atentamente, allí se alojó su derecho a ser escuchado. Usted encontró su desafío. Ajá. ¿Le pasa a todo el mundo? No, a todo el mundo no. O sea, que todo el mundo sea escuchado de esa manera. Sí. No. No pasa. No pasa, porque igualmente le reitero, es la disposición del otro. Sí, porque esa es la bondad del ejercicio suyo. Usted está en un campo en donde la corporación ha producido unos instrumentos, creado unos espacios para que ese otro tenga el lugar, para decir, para verbalizar, para contar. Usted me ha hablado de sus sueños, todo esto. Entonces de eso se trata. Por eso es tan importante que nosotros le demos la importancia que tiene el tener un centro de escucha donde estemos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo fue lo de su sueño en particular? Porque usted me dice hace 5 años, usted estuvo acompañando a alguien en un proyecto. Sí, o sea, ya se dio la oportunidad en Potrero Grande de participar en un proyecto con Confenalco de emprendimiento. Sí. Y como le decía, cuando uno no tiene esa capacidad como de valorar y entender qué es lo que me va a llegar, entonces uno siempre asocia las cosas de emprendimiento con el signo pesos. Entonces, cuando no hay unas herramientas, cuando no hay una conciencia a realmente qué es lo que yo quiero, llega ese recurso y uno lo malgasta. Uno malgasta ese dinero y no da el efecto que realmente el que invierte diga, no, fracasó el proyecto. Pero fracasa el proyecto. ¿Por qué fracasa el proyecto? Porque es que no se escucha. ¿Sí ves? Entonces, aquí es donde yo digo, y siempre lo reitero, no es porque yo esté, digámoslo así, recibiendo unos recursos en la corporación Viviendo. Es porque realmente el tratamiento comunitario sí funciona. Porque, o sea, si yo como líder, como madre, me coloco en ese papel, en esos papeles, y me devuelvo y me coloco más, o sea, voy a erradicar el papel de madre de familia, de esposa. Si a mí, el centro de escucha, a mí me escucha, yo tengo la capacidad de ir a escuchar a mi familia. ¿Sí ves? O sea, que a mí el centro de escucha me está dando herramientas, algo que no tenía, para yo irlo a aplicar dentro de mi hogar. Algo que no tenía. Algo que no tenía es la capacidad de escuchar al otro. ¿Por qué? Porque es que a mí ya me escucharon. ¿Sí ves? Eso va a hacer efecto en mí. ¿Y por qué yo no voy a dar lo que a mí ya me dieron? Hay una cosa que me gusta de lo que se está diciendo. Si yo puedo tener un lugar para decir qué me pasa, qué quiero, qué sueño, con qué sueño, allí las cosas cambian, ¿no? Eso produce un efecto en uno y le permite ese efecto presentarse delante de la familia de otro modo. Para el caso de la familia, porque usted menciona, claro, porque es que... entonces
hablar con los hijos, hablar con el esposo, con los vecinos, con los vecinos, con el otro líder, con el otro líder, con el otro familiar, con el otro amigo, es hablar con todos. Eso me da herramientas a mí para yo poderme desenvolver. ¿Y había algo que le impedía a usted antes del centro de escucha hacer eso? Claro, habían problemáticas. Claro. Claro, sí, hay muchas frustraciones dentro de la mente de uno, que eso tiene que ver a uno con incluso desde antes de nacer, de la formación, de las costumbres, de la educación cuando tuvo con sus familiares, en su hogar. Eso tiene mucho que ver. Pero yo quiero hacerle como una pequeña aclaración, don Jaime, cuando ustedes, o sea, hace muchas veces de lo del centro de escucha, o sea, los centros de escucha, o sea, el tratamiento comunitario por la problemática de pues, que uno no puede estar volteando todo el tiempo en las calles, por la seguridad y toda cosa, uno debe pues, de tener un espacio, una casa, un espacio para que las personas lleguen, pero el centro de escucha no es una casa. Quiero como hacer esa retroalimentación allí, porque la escucha nosotros la podemos hacer en cualquier lado. En cualquier lado hacemos el centro de escucha. O sea, cuando se dice centro, no es el espacio. Y, o sea, yo lo veo así, que el centro... El espacio físico. No es el espacio físico. Pero también puede haber un espacio físico. No, sí, claro, por eso reiterando. Que está lloviendo y nos metemos exactamente, aquí, y llegamos, exactamente. Pero el centro de escucha es ese otro que se dispuso a escucharme en ese momentico. Inclusive puede estar lloviendo y si no hay dónde correr, y si yo estoy dispuesto, y si el otro se dispuso allí a hablarme, yo me quedo ahí parada, recibiendo la lluvia. Pero nosotros ahí eso es muy valorable, o sea, para mí sería valorable que el otro, mira, aunque estaba lloviendo, se dispuso a escucharme, y eso es lo fundamental, y eso... El centro es el otro. Claro, el centro es el otro. El centro ese momentico es usted, porque yo lo estoy escuchando a usted, y si usted me escucha a mí, el centro suyo soy yo. Cuando volvamos de los anuncios de la corporación, retomamos esta idea, que me parece muy importante. El centro de escucha es el otro. El centro de escucha es ese que me ha otorgado, me ha concedido el derecho de ser escuchado. Es lo que nos está diciendo doña Zoila. Y lo ha aprendido a través de la intervención que hace la Corporación Viviendo a través de su proyecto de tratamiento comunitario. Me parece fascinante esta observación y les pido que veamos los anuncios y regresamos conversando sobre este tema tan interesante. Acompáñenos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas, con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar. 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas. 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional. 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar. ZOE. Hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social.
Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, es nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Ellos han estado ahí como pendientes en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. Tenemos la fortuna, los teleaudientes de Palabra Plena, de estar con doña Zoila, lideresa de la Corporación Viviendo, y que está en el barrio Potrero Grande, en donde hace una intervención bien interesante que nos ha llevado a un descubrimiento fundamental que uno no sabía. Siempre el otro está oculto, pero ella nos está diciendo que el centro de escucha básicamente es el otro. Uno sale a la calle y ¿qué es lo que le pasa? Bueno, me ha pasado que dentro del tratamiento siempre se habla, hay que escuchar al otro. Pero entonces uno de sus afanes, y me pasó hace más o menos un mes con una vecina. Por eso digo que el centro de escucha es el otro. La vecina siempre salía y buenos días, doña Zoila. Pero yo siempre estaba corriendo hacia a lo que tenga que, me tengo que llegar temprano a la reunión, tengo que llegar a la reunión de equipo, y me estaba perdiendo de organizar un centro de escucha al frente de mi casa. Entonces un día cualquiera salí, pues tranquila. ¿Usted no veía ese centro de escucha? No, me estaba perdiendo esa oportunidad. Entonces salí y la vecina me saludó, pero en ese saludo la volteé a mirar. A la que la volteé, le contesté el saludo volteándola a mirar, ella se me acerca y empieza a hablarme y empieza a contarme una cantidad de causas, una cantidad de problemáticas que tenía. Ahí fue el centro de escucha. El centro de escucha fue mi vecina en ese momento. ¿Sí ves? ¿Y usted la veía antes o no? ¿Usted no veía allí? No veía otro. No estaba viendo a mi vecina. Invisible. No tenía a mi vecina. Y sin embargo ya había tenido una situación que tenía que ver involucrada, que pasó una situación dentro de ahí mismo en la cuadra. Y yo estuve involucrada allí porque tuve que correr, porque si no, una bala perdida le pega a mi hijo. Claro. ¿Sí ves? Y entonces esa vecina estaba inmersa en ese problema. Pero mire, qué interesante. El otro estaba ahí, pero no existía. Estaba ahí, pero no existía. Invisible. Y llega un momento en donde usted lo aloja, le da el lugar, y el lugar es también usted. Claro. O sea que son dos centros de escucha. Dos centros de escucha. Cuando yo me dispongo a mirar al otro, y cuando el otro se dispone también a soltar todo lo que tiene para que yo lo escuche. Y de allí es donde viene el desafío. Lo que yo le decía, o sea, ahí es donde viene el desafío. Porque si el otro me habla, y para mí se convierte en un desafío, ¿cómo yo puedo ayudar a ese otro? Porque el otro me habla, usted dice, le cuenta una cantidad de problemas, quiere hablar, necesita ser escuchado, el ser humano necesita que lo escuche. Claro. Y con eso se arreglan los problemas, en la escucha, ¿no? Exactamente. Pero esa experiencia suya es bien interesante porque va rebasando ya no solamente el campo de su liderazgo pues más amplio, sino que va irradiándose también a campos como el barrio, la calle, ya la calle es de su cuadra, el nuevo centro de escucha que está inventado, que ha creado, y viene también el otro tema que, es decir, con su hijo, ¿no? Y la familia ya empiezan a tener
una aproximación a usted y empieza a ver otras personitas que necesitan el cuidado. Claro. Su familia, su hijo Juan es José. un nieto, es un hijo que usted protege, y están su familia ha sido, digamos, protegida por esta condición que usted tiene de ir buscando y creando centros de escucha en todas partes. Claro, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo decido escuchar al otro, sé que también voy a tener la capacidad de escuchar a mi familia. Yo si uno nosotros tenemos que siempre enfocarnos en el hogar, o sea, lo nuestro primero. Yo le repito, si lo que usted a mí me da, usted me da este vaso con agua, yo tomo, ¿sí ves? Y si yo estoy dentro de mi casa y mi hijo tiene sed, ¿qué debo de hacer yo? También dar, porque es que a mí ya me dieron, ¿sí? Entonces yo doy a mi familia, doy al vecino, doy al amigo, doy al que esté por ahí alrededor de lo que a mí ya me han dado. Pero puede pasar que yo le dé al otro y el otro se tome todo el agua. No, es que eso pasa, eso ya es el criterio de cada vez cómo veas, valore ese punto de vista, el recibir y el dar. Y hay que saber manejar eso. ¿Usted ha aprendido a manejar esas hay que cosas? saber aprender también cómo dar, porque tampoco se puede dar todo. Tampoco se puede dar todo. O sea, yo no puedo dar todo porque entonces me quedo yo sin nada. ¿Y cómo hago yo como también para mí? O sea, yo doy a medida de que el otro también se vaya disponiendo. Entonces, ahí es donde viene el tratamiento comunitario. Usted me decía ahorita que doña Zoila, si usted le propone un negocio a su hija y si usted le dijo a su hija que lo pensara, y si ya pasa 2 meses y no le ha dicho y no reflexiona, y yo no tengo la urgencia de crear ya el negocio, porque si me quedo allí estoy perdiendo un recurso, descontrato yo a otra persona. Pero entonces ahí es donde me enseña a mí que yo debo de devolverme, porque todavía mi hija no ha despertado, todavía su mente no ha hecho el ciclo que ya lo hice yo para poder emprender. Entonces que yo devolverme, bueno, Lina María, mami, mire estas pautas, mire lo otro. Entonces ya poco a poco va a ir cogiendo conciencia de lo que necesita. Entonces ella me va a decir, ya tomar la decisión, no, mamá, yo no me veo negociando contigo, a mí me gustaría más bien ser empleada y trabajar en otra cosa. Entonces, eso es respetable, porque eso es lo que se hace también en la escucha. Yo no voy a escuchar al otro e imponer mis ideas, yo voy a trabajar desde que el otro me dé, y le digo, no, mira, yo creo que te puedo ayudar en este punto, y si el otro me dice, no, esa ayuda no la quiero, listo, no la doy. Y yo no doy lo que el otro no quiere. Uno se mete en esos cuentos, ¿no? Y ahí eso está el problema, porque, o sea, si yo me abro con usted y le digo, Jaime, yo necesito esta ayuda, y ahorita que es que usted me mete por otro lado, le digo, no, papi, ¿usted qué le pasa? Yo estoy pidiendo ayuda, es que me ayudes por este punto, no es que me ayudes en lo que vos querás. A mí me pasó yo metiéndole a la hija el cuento de que fuera psicoanalista, que estudiara psicoanálisis. Y ella me dijo, no, yo no quiero estudiar eso. Y yo me sentí como, ay, hombre, ¿esto qué es? Y resulta que ella está en su cuento. Pero claro, aprendí, es decir, me tocó muy duro. Pero eso es un aprendizaje. Claro. Para hacer eso que usted dice, que hay que respetar el deseo del otro, no hay que imponérselo. No hay que imponerlo en ningún momento. Porque es un aprendizaje. Uno podría creer que uno en el centro de escucha aprende a desear, por ejemplo, el centro de escucha le enseña a desear y a manejar ese deseo, a tratar de orientar ese deseo. Orientarlo bien. Exactamente, y a encontrarlo. Porque a veces uno, por lo menos en mi caso, yo tengo un deseo grandísimo de emprender. O sea, yo digo, yo quiero crear 5 empresas. O sea, en mi mente desde muy pequeñita. Pero yo siempre la canalizaba era hacia la comunidad. Y me tocó que devolverme.
Tengo que arrancar, devolverlo, tengo que arrancar con mi familia. Tengo ¿Usted tenía antes, digamos, dificultades para emprender esos sueños, esos deseos? ¿Tenía dificultades provenientes de...? Sí, tenía esas dificultades. En esos momentos me siento muy contenta y agradecida con Dios primeramente y con los procesos y las capacitaciones que se dieron desde el desafío. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea de negocio allí y me sentía estancada, pero tuve la oportunidad de participar en una charla sobre las constelaciones. Las constelaciones, que es que lo que está tratando para implementar dentro de los 5 ejes que manejan los centros de escucha para ayudar a estas personas sobre la empleabilidad y trabajo. Y entonces, o sea, me siento afortunada porque creo que fui una de las primeras, o sea, fui piloto en este proceso. Pues yo le decía, cuando uno quiere emprender algo y no tiene las herramientas, uno divaga y pierde oportunidades y bota recursos y porque no tiene cómo canalizar eso. En esa experiencia de las constelaciones incorporadas pues al tratamiento comunitario o a la formación de ustedes, ¿tuvo alguna situación, una rectificación, algo que le ayudó a usted a ver la familia de otro modo, sus problemas de otro modo? Sí, mira, don Jaime, que en esa oportunidad, cuando yo tuve esa experiencia, que fue pues así como algo muy pasajero, porque no fue como directamente constelar, no. Pero sí hubo algo que mi proceso, que yo pensaba que ya estaba sanado, que tenía que sanar y perdonar a mis 2 mamás. A mi mamá que me parió y a mi mamá de crianza. Y tenía que ver también un proceso que tengo una problemática que no es problemática ya, porque eso ya está, a raíz de eso, ya se ha abierto una puerta para poder entender la problemática que tenía con mi esposo y con mi propia hija y con mi propio hijo y conmigo misma. Entonces ahí es donde yo, después de esto, sané, perdoné a mi mamá que me parió, perdoné a mi mamá de crianza, perdoné a mi papá, que supuestamente estaba todo eso solucionado. Entonces, después de unos 8 días de ese análisis, puedo sentarme a decirle a mi hija Lina María, ¿quieres trabajar en mi negocio? Entonces yo creo que esa palabra queda énfasis. No, Lina María, es que tenés que ayudarme en mi negocio. Lina María, ¿quiere trabajar en mi negocio? Ella me mira con otra mirada diferente. Mi mamá me está proponiendo que trabaje con ella. La está tomando en cuenta. Exactamente. Como alguien que puede tener una decisión. Exactamente. Que ella en ese negocio que yo voy a colocar es también de ella, pero a su vez va a recibir un recurso que ella lo puede disponer para lo que ella quiera. Estaba pensando yo en que en desafío y en la visión de negocio hay un más allá, es decir, algo que está más allá del negocio como tal, que es el tema de la formación del nuevo ser que aparece y que se pone en una actitud de, bueno, ¿cómo va a ser el lazo mío con mi padre, con mis 2 mamás, con mis hijas, con mi nieto? Ajá. Un lazo que estaba prácticamente roto, ¿no? Sí. Y viene y se dice... Y viene y se reconcilia, y al hacer esa reconciliación, otra soy la que mira otro. Exactamente, otro. Quedémonos ahí, doña Otra Zoila. Qué maravilla. Me alegra mucho tenerla en el programa. Estamos en un espacio donde podemos ya seguir dialogando en palabra plena con esa Otra Zoila, que tiene mucho que decir indiscutiblemente sobre cómo surge un sujeto nuevo que está en condición de responder no solo por sí mismo, sino por sus actos, por los demás. Ajá. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchísimas por estar gracias en el programa. A ustedes, invitarlos para que en una nueva oportunidad, en palabra plena, sigamos conversando con esa otra doña Zoila.
Que sea ese nuestro desafío. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes en Palabra Plena. Hey, estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.